Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Series, el podcast alianza entre Warner Channel y Escuela de Nada. Hoy nos toca un episodio muy, se puede decir, un poco sexy, un poco miedoso, un poco misterioso, Un poco sangriento. un poco sangriento, Un poco spooky. un poco spooky, porque vamos a hablar un poco, capaz no tanto de las series en sí, ahondaremos un poquitico en ellas, pero más bien creo que del fenómeno, de lo que significa, del cambio, además de una como estética culturalmente que significa antes y un después, de cómo se aprecia esta, digamos, esta raza de la mitología contemporánea. Hoy vamos a hablar, por supuesto, de, como vieron en el título, de las series y los contenidos de vampiros. Exacto. Si quieres, si quieres participar en la conversación, recuerda utilizar hashtag escuela de Vampiros. series de vampiros. ¿De series de vampiros o de Escuela de vampiros? series de vampiros. Escuela de Series de Vampiros. Porque escuela de vampiros es como que aprendes a chupar sangre. Sí, No está tan pero te cool, podemos ¿me enseñar, mira. Que eso lo podemos explicar Sí. en Escuela de Nada, nuestro podcast, Sí. youtube.com/Escuela de Nada. Sí, ¿Qué es un señor. vampiro realmente? Un vampiro es un chupasangre, Claro. ¿no? Un vampiro, según el folclore de varios países, es una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos. Ok. Usualmente bajo la forma de sangre. Usualmente. Para mantenerse así activo, es decir, vivo, ¿no? Claro. Bueno, para muchos países, en algunas culturas, esta superstición es una deidad demoníaca o un dios menor que forma parte del panteón siniestro en sus mitologías. Bueno, sabes que la teoría es que los vampiros primero comenzaron antes de todas las novelas y todo, ¿sabes? Desde hace 150 años. Los vampiros eran cuando el ser humano moría, Ujú, fallecía, ujú. si una de sus 5 almas tenía que alimentarse de sangre. Sí. Y en ese momento era una estela. O sea, el vampiro comienza como una estela. Claro, Realmente. Como una especie de sombra que Como una inclusive, especie de que sombra. inclusive mucha gente asocia al vampirismo con Carl Jung. Con los arquetipos de Carl Exacto, Jung y con la sombra. Exactamente. Sí, señor. Entonces, si el vampiro, si esta estela, si esta sombra chupaba sangre por más de 40 días, comenzaba a tener cuerpo. O sea, empezaba a formarse Es Es físicamente. como la dieta keto, pero la dieta chupo. Exacto. Chupa claro, sangre, Exacto. claro. Sí, sí, Pero es al está revés, bueno. porque empieza a tener carne. Sí, señor. Claro. Sí, señor. Pero qué raro, además, yo quiero que se imaginen, por favor, una estela que de repente consigue chupar sangre por 4 días seguidos, ¿no? Claro. Que les sale un brazo solo así de repente y anda estela Sí. brazo. No, o Bueno, poco a poco todos los demás así. Ajá, Bueno, pero por eso digo, empieza como por un poquito de pierna Claro. y estela. Fíjate que vampiro es una palabra que comenzó a ser usada en el siglo XVIII apenas. Es reciente. Es reciente. La palabra vampiro. Y proviene de vampire o vampire o vampire, que es en francés, que a su vez proviene del término vampire, que a su vez proviene del término vampire. Pero lo que voy con esto es que es una palabra nueva. O sea, el Claro. vampiro, como lo conocemos, y aquí vamos con el primer dato de las series, era un monstruo. Exacto. Era una Y de criatura, repente, exacto. de repente, Unos estos muchachos monstruos se convirtieron preciosos. en unos tipos bellos. Bueno, Unos tipos- Hollywood unas se tipas encargó bellas. de convertir a esta figura demoníaca, sangrienta, en tipos bellísimos como Edward Cullen, por ejemplo, que estamos hablando ya aquí de cine, pero creo que a partir de ahí, bueno, no, creo que en Hay Buffy, debate. Buffy, ya Buffy para la entrar Casa otra vez de Vampiros, en sí. televisión, Buffy la Casa de Vampiros, creo que habían ciertos vampiros que estéticamente eran como la persona atractiva de los 90, ¿no? En los finales de los 90. Que era esta persona que tenía como el pelo pintado, amarillo, El platinado. vampiro suele estar platinado. Platinado, Claro. exacto. Casi twitchero, casi persona que usa Twitch. Ah, ¿verdad? Los Puede ser twitcheros un pueden ser twitchero. vampiros también, porque los twitcheros son vampiros porque solo están bajo un cuarto Sí. de noche. No con ven las luz, luces. claro. No ven la luz. Y a Y le veces chupan ves la sangre a estela. los suscriptores. A los suscriptores. Claro. ¿Sabes cómo se dice vampiro también en español? ¿Cómo? Brucolaco. Brucolaco. Un brucolaco. Un brucolaco. Lo que pasa es que no suena tan cool como vampiro. Brucolaco, No. brucolaco. Bueno, Escuela de series brucolacas. claro. ¿De quién es esta canción? ¿Cuál? Vampiro, vampiro. No sé. Debe ser vamos a como ver. un ok. merengue, algo así. Ajá. Antes de hablar de Edward Cullen, creo que es importante, por ejemplo, ya lo hablaste, eso es desde el punto de vista cinematográfico. Las películas de Twilight, obviamente, como que pusieron un antes y un después. No necesariamente ellos, porque ahorita vamos a hablar de otra película importantísima de los 90, que es Interview with the Vampire, Entrevista con el Vampiro, que fue realmente el primer, creo yo, habría que investigar, capaz me estoy equivocando, pero no creo, el primer acercamiento a los vampiros hot. ¿Sabes qué? Hay una autora que se llama Anne Rice. Anne Rice, Claro. que escribió The Vampire Chronicles.
Anne Rice es conocida como una de las novelistas más famosas del mundo y Exacto. que entrompa el género de los vampiros de toda la vida. Y dentro de eso está Entrevista con el vampiro, que Claro. es un libro de Ujú. ella. Exacto. Bueno, yo creo que en el mundo de la televisión vale la pena destacar Vampire Diaries, ¿no? Que es una serie sobre diarios y de vampiros. Y en ella está Damon Salvatore, que lo interpreta el actor Ian Somerhalder, que resulta ser un hombre extremadamente bellísimo, Ok. ¿ok? Y que es como que cuando la gente te dice vampiros guapos, depende de tu edad, obviamente, tú vas a pensar o en Robert Pattinson de Twilight o en Ian Somerhalder de Vampire Diaries. Ok. Creo que ese es, pero en verdad... No, y hablamos también de... O sea, sabemos que esto es escuela de series, pero es importante tener de referencia todo lo que pasó en el cine con los vampiros, porque de ahí, esa es la causa real Sí. de donde viene toda la parte de televisión. Por ejemplo, la película de Robert Rodríguez, From Dusk Till Till Dawn. ¿Es From Dusk? Till Dawn. Till Dawn. Del Dawn. crepúsculo al amanecer. Exacto. Tuvo una serie que viene de la película, Ujú. que la película es la de Salma Hayek con Ujú. George Clooney, no sé Quentin qué. Tarantino actuó también en esa película. Y la serie es con Wilmer Valderrama. Wow. Ok, no estaba claro. Eso no, tampoco no- sabía. ¿Sabes que yo tengo un artículo acá que dice ¿Cuándo los vampiros se convirtieron en gente hot? Ok. Ajá. Así dice. Entonces dice, antes de que David Boreanaz, que era Angel. Angel en Buffy. en Buffy la Casa de Vampiros, ya hay un antecedente para esto. Ajá. Al parecer, dice aquí que los vampiros han sido hot de aproximadamente 2 siglos. Ya que es en el junio de en 1819, en junio, que hubo el Lord Ruthven. Ok. Fue interpretado por un adolescente de esos que llaman hunks en inglés. Ok. Un guapo. Un guapetón. Un guapetón. Un galán. Y después, pues ya cuando van avanzando las décadas, en los 1920s y 30s, Bela Lugosi Claro. hizo el Count Drácula, ¿no? Ok. Y estaba vestido como con ropa de gala, cabello negro perfectamente Es hacia exactamente atrás, el Drácula de los años... del cine que de es antaño. parodiado por Leslie Nielsen en la película Dead and Loving It. Ujú. Que es este Drácula que, pues, sabes que Drácula no tiene sombra. No. Porque él es una sombra. Sí. Y entonces cuando baila... No tiene reflejo, ¿qué es decir? Exacto. No se ve en la pared con la luz No su sombra, no se ve en el espejo. No se ve en No, el- y la sombra tampoco se O ve. sea, no tiene sombra ni Sí, reflejo, Claro, exacto. no tiene, La sombra no me acordaba. Bueno, entonces resulta que a partir de ahí es cuando tenemos estos antecedentes, ¿no? Pero Leslie Nielsen ni Bela Lugosi son hot. No. Bela Lugosi es el que hace la película. En No, los yo sé, años Bela 50... Bela Lugosi cuando interpretó a Drácula no era hot tampoco. Era un señor y tal. Es que esa era la figura del Drácula. Era Exacto. como un DILF. O sea, Era como un vilf. Ajá, exacto. Un vilf. Exacto. Christopher Exacto. Lee también fue Drácula en los años 50 y luego... Christopher pues, Lee que es Saruman. es correcto. Saruman, el Señor de los Anillos. Importante. Y pues, o sea, lo que quiero decir es que sí hay antecedentes de que de repente esta figura de Drácula chupasangre se convirtió en algo sexy hot, que era como nocturno y es un bicho así que es capaz de hacer las cosas que te hace sentir Brad Pitt en Entrevista con el Vampiro y Tom Exacto. Cruise. Y Tom Cruise interpretando además a uno de los personajes más importantes. Drácula. Yo creo que hay tres... ¿Te puedo interrumpir rápidamente? Sí, claro. Bueno, ¿Cómo hay no? antecedente a series, y estamos hablando de David Boreanaz, y antecedente a Ian Somerhalder, por ejemplo, y a otros más que están dentro de estas series vampirescas. Hay creo que dos... creo que los vampiros más reconocidos, obviamente, de la, digamos, de la literatura antes de la cultura pop, obviamente es Drácula uno. Ujú. Creo que el otro sería Nosferatu. Creo que es importante también. Nosferatu también siendo una de las figuras vampíricas ¡Nosferatu! más emblemáticas del cine. Y luego es que es uno de los protagonistas de muchos de los libros de Anne Rice. Es el personaje que interpreta Tom Cruise en el Entrevista con el Vampiro, que es Lestat de Lion Court. Que Lestat es como que el vampiro Drácula del momento, donde él es como que el entrenador de vampiros. Ok. De, mira, yo he vivido muchos años y ahí tiene esta figura como de... Sí, es como el que sabe, el mentor Ok. de todos los vampiros nuevos, que en este caso, en Entrevista con el Vampiro es Brad Pitt. Pero, por cierto, si no han visto esa película, en verdad es una Bueno, joya. ahora que lo dices, es muy probable que Blood, hay una serie que se llamaba Blood, Ujú. coreana,
de vampiros que viene mucho, o sea, tiene como referencia, me imagino, Ajá. esto que estás contando, porque eran vampiros coreanos Ok. que eran dueños de un hospital. Y entonces la serie es como un ER, pero de vampiros. Y no eran vampiros malos. O sea, los dueños de este hospital eran vampiros buenos que o sea, que hacían Ayudaban el bien. gente, Ayudaban pues. al bien. What? Qué loco. Eso voy a ser muy honesto, yo no entiendo el atractivo de los vampiros Pasa que en también... las series. O sea, creo que he visto un par de episodios de True Blood, de Buffy he visto un par también, de Vampire Diaries muy pocos. Solo sé que están buenas las personas que actúan Todas ahí. las personas están buenas. Todas las personas son Todas. atractivas, son Sí. bellísimas y es raro porque creo que eso comenzó o se afianzó tal cual a finales de la primera década del siglo XXI. Sí. Sí, tal cual. Más allá de que en Buffy y la Casa de Vampiros sí veía gente un poco más atractiva y menos Bueno, David apegada a la Boreanaz, idea. cuando lo maquillan con sus prostéticos de... Porque ellos a veces hacen así y se transforman en la cara. Ajá. Entonces, esto da miedo también. Quizás lo atractivo allí, lo sexy es el miedo que generan. Es lo prohibido, probablemente. Capaz en el segundo bloque vamos a hablar un poco de, a nivel de trama, por qué nos parece que esto es atractivo. Bueno, hay ¿verdad? mucho misterio alrededor de la persona. O sea, como que eso que genera el gótico de finales de los 80, por Claro. ejemplo. Blade. Que es esa persona toda como oscura y como Claro. melancólica, no sé qué. Medio emo. Los vampiros Es de medio Blade, emo, los vampiros sí. de Blade que están en la discoteca allí, oye, están Bueno, es están tan emo hot. que todo el Stephen soundtrack de todos estos vampiros de principios de los 2000 tenía música Electrónica. emo Ajá. Sí, También. señor. Y electrónica. y electrónica. Con tono sepia, pero que en vez de como de dorado era como azul con negro. Escuela de Series de Vampiros en Twitter. Utilicen el hashtag y cuéntenos cuál es su serie de vampiros favorita hasta este momento. Regresamos con Escuela de Series. En esta oportunidad estamos hablando de las series de vampiros. Recuerda usar el hashtag, si estás en Twitter, Escuela de Series de Vampiros. Nosotros, la verdad, es que pertenecemos a una generación, como veníamos hablando en el pasado, en el bloque pasado, que ya nosotros estábamos creciendo lo suficiente como a empezar a disfrutar, digamos, esa transición que hubo de vampiros, figura mítica de terror, etcétera, y pasó a ser más bien un teenage drama. Ya los vampiros se metieron en el tema de que si estoy enamorado de esta, y empieza como que una cosa muy shakespeariana, honestamente. Era mucho culebrón. literalmente Era eso. mucho culebrón. Bueno, hay un culebrón. Culebrón, para que los que no saben, es una forma venezolana de decir novelero. Soap opera. Soap también, ¿no? opera-ish. Soap opera, que es el jabón de Oprah. Que Sí, lo claro, vende y es lo buenísimo, venden, sí, claro. sí. Pero algo que te iba a decir es... Patrocinado. Estaba pensando que los vampiros y vampiras son hot, pero no me gustaría tener una novia vampira. ¿Por qué? No, a mí tampoco. Porque no puedo comer ajo. A mí me gusta mucho el ajo. Ay, es Por verdad. ejemplo. ¿Verdad? Y es todo como de noche. A mí me gusta el día, salir ¿Qué es de lo que día, les por pasa ejemplo. cuando tienen ajo cerca? Les da mal aliento. Sí. No, se mueren. El ajo, no sé por qué, en la creencia mitológica de los vampiros, si tú tienes unos dientes de ajo guindados así, los ahuyenta. Ok. Y Ahora, claro ¿y tú que eso. cocinas con un Con- collar de dientes de Claro. ajo todo el día? Tú vas a No. salir con tu novia vampira y dices una pasta aglio oglio, se muere. No puede. No puede. No, Tiene no. que comer carbonara. Claro. Claro. Y si le hablas y comiste, va a ser... Y le Se derrite un poco derrite. la cara. ¿Ustedes han visto What We Do in the Shadows? No. What Sí, We claro, Do in the ¿cuál es? Shadows es una gran película de Taika Waititi. El Es de australiano Taika muy Waititi, famoso. sí, ¿verdad? Sí, es hasta No me quisiera yo equivocar. No, sí, 100% es. Y ellos hicieron una serie que se llama What We Do in the Shadows también. Yo dije Taika Waititi porque también trabaja con Jermaine Clement, The Flight of the Conchords. Ujú. Y esta serie es lo máximo. La película es lo máximo, la serie también. Es comedia, es un mockumentary Ok. de la vida de unos vampiros. Ujú. Pero está muy bien hecho y uno se ríe mucho. Para terminar Mira la esto, trilogía para- del culebrón, Vampi. Perdón que te interrumpa, Vampi. pero quisiera agregar este pequeño dato que estuve buscando en muyhistoria.es, recomendada página para ver estupideces en internet, básicamente. Dice que coinciden todas las supersticiones y leyendas al recomendar una de las formas más comunes de protegerse contra los vampiros: colocarse una ristra de ajos alrededor del cuello. Y la razón por la que no lo aguantan dice: debido a la extrema sensibilidad de su olfato,
Este alimento resultaría fatal para el monstruo. También se puede mezclar el aliento con agua y esparcirlo por el suelo que ha de pisar el vampiro. Es decir, te puedes comer un ajo, te echas un buche de agua, lo escupes por toda la sala y no va a pasar por ahí. O sea que, claro, un carrito de perro calientes es una zona libre de vampiros. Sin 100%, duda. claro. 100%. Ok. Vampire Diaries es una serie, creo que es la serie más exitosa de la televisión. En cuanto a vampiros. Relacionada con vampiros, porque tiene mucha relación con otras series que están pegadas en ese momento. Por ejemplo, tengo entendido que hay una conexión con Dawson's Creek. Dawson's Dawson's Creek, sí. Tiene... Eso sí no lo sabía. Sarah Michelle Gellar iba a ser protagonista de la serie y rechazó el papel porque fue como que se medio solapan el final de Buffy pasaron unos años y comenzó luego esta. Sí. Y yo no sé cuál es la otra. Había otra serie importante. 50 Sombras de Grey. Ok. También como que vampiro el tipo. comparten universo con esta serie. Dios. O sea, pasan en el mismo universo. Tienen algo de relación. Tienen algo que ver. No sé exactamente cuál es. Yo sí creería que Buffy y Angel son las series más... Bueno, Vampire Diaries duró 8 años. Mira, Somerhalder bastante, ¿no? audicionó para el papel de Christian Grey en 50 Sombras de Grey. Ah. No obtuvo el papel, pero Damon, que me imagino que es el personaje de él, el personaje de él. aparece varias veces leyendo 50 Sombras de Grey en la serie. O sea, se podría decir que de repente él estaba ahí, el actor estaba leyendo para practicar. Claro. Pero la escena A es su así. casting. Está él así leyendo, ¿verdad? Entra alguien a la escena y él tira el libro y le dicen, ¿qué pasó? ¿No te gustó? Y dice, no la muerde ni una sola vez. Ni una vez. Claro. No, claro. Bueno, no he leído 50 sombras de Grey. Seguro sí muerden, ¿me entiendes? No, 100%, Mira, hay un claro. personaje que se llama Lexi Branson. Yo la verdad es que no tengo idea porque no vi de Vampire Diaries. Está inspirado en Taylor Swift. ¿Ah, sí? ¿De qué año es esta serie? A ver. Vampire Diaries, Ajá. 2009 al 2017. Bueno, este personaje fue hecho... tomó como referencia a Taylor Claro. Swift. O sea, muchos dirían Wow. por ahí... Lexi Branson. A Taylor Swift la han catalogado por allá de culebra, más no de vampira. No, Sí, hay mucha gente anti-Taylor Exacto. Hay Swift. que Yo tener soy cuidado. aquí somos No, súper nadie, pro no es Taylor anti, Swift. pero le han dicho culebra por ahí en internet. Sí, señor. No es parte ¿Sabes que de... estaba pensando en cosas de vampiros como alrededor de la cultura pop y de lo que estamos hablando? Y Castlevania es el videojuego más famoso de vampiros, ¿no? Vampiros. Yo Sí. creo que sí. Yo creo que sí. Creería, ¿no? Que es el más famoso. Y el personaje, no recuerdo, ahorita me voy a tratar de acordar, el personaje principal de Castlevania, ahora que lo mencionas, también es un tipo bellísimo. Es como, ¿cómo se llama él? ¿Sabes qué es raro con las series de vampiros? Y sobre todo con Buffy. Que Buffy es una serie que tiene un sentido del humor bastante particular y trastornado. Pero Buffy es una serie que aman los críticos y es de culto. Sí, claro. O sea, Claro. es una serie que realmente tiene Josh Whedon seguidores. es el responsable Y detrás allá de eso. iba. Joss Whedon, creo que es su primer proyecto de esta envergadura. Y pues es donde se crea este titán de la industria, que es Joss Whedon, ¿no? Que bueno. Medio de sabemos que- bajada. pero sin duda Bueno, que fue... ¿sabes que Buffy, la Cazavampiros, que esto es un... me imagino que esto lo debe saber mucha gente porque creo que es de esos comentarios o de esos Constantine, datos... no hemos hablado de Constantine. Constantine. Ujú. De esos datos que ves siempre en listas de cosas que no sabías. Ujú. Pero Buffy la Cazavampiros fue la primera serie en la historia de la televisión en utilizar el verbo googlear. ¿En serio? Sí. Lo usaron en un episodio tipo... Como que ¿Sabes qué Google tiene? Ajá, exacto. Hostia. O sea, Porque que bueno, también en ese momento, creo que era a finales de los 90, ¿no? No sé en qué año fue que fue creado Google, pero creo que sí, fue cuando empezó el auge de... O sea que Como buscador. la última vez que yo realmente creo que... Porque estaba Yahoo en ese momento, exacto. lo que quería decir. La última vez que yo puedo decir que realmente creo que disfruté mucho un contenido que involucrara a vampiros fue cuando fui a ver Blade en el cine. Que es este superhéroe, este antihéroe se puede decir, que caza vampiros y que también se encuentra como con muchas figuras de la mitología vampiresca tipo Drácula y todo ese tema, ¿no? Pero yo realmente ya había pasado como ese umbral de adolescencia donde, por ejemplo, cuando salió Twilight, ya ahorita respeto mucho, en verdad, honestamente, esa franquicia y Vampire Diaries y todo ese tema. Ya yo sí fui de esa generación que se echó como una medio rechazada. Que dije, oye, pero los vampiros no son así. Ok. Los vampiros sí son como... Pero entiendo que se No volvió son como un Spike. fenómeno. No son como Spike, que es quizás el vampiro más hot. ¿Cuál es? El de sí. Buffy.
Claro, también platinado. El Qué risa platinado. que era una industria tan vanidosa, se convirtió en una industria tan vanidosa que, por ejemplo, en True Blood, que también es otra serie... Anna Paquin es la Bueno, protagonista. para hablar de True Blood, evidentemente está Alexander Skarsgård, Claro. dios nórdico, ¿verdad? Papacito. Claro, los vampiros nunca son como uno. No son como Y si uno, son sí. como uno, los matan. Rápido. Sí, ni salen. Te tiras. Si son como uno, viene Alexander Skarsgård y te hace así con un ajo, así, pero un ajo chiquitico, te hace pic y te cae en el ojo y te mueres. Te mueres Claro, de una. claro. Que no, lo que quería decir es que como que lo loco de que sea tan vanidosa esta industria es que, por ejemplo, en True Blood, los colmillos de Stephen Moyer Ujú. estaban todos asegurados. ¿En serio? Era la única serie de vampiros donde aseguraban tal cual los colmillos, como si fuera oro. Claro, como si porque fuera era un- valiosísimo. ¿Quién era? En la cultura pop se sabe que creo que era Jennifer López que tenía sus nalgas aseguradas, ¿no? Las piernas también. Las piernas también. Bueno, es que eso es De su- vampiros incluso, dice el seguro. Yo revisé de accidentes Sí, y claro. también de ataques de vampiros, Exacto. excepto Ian Somerhalder y Alexander Skarsgård, que sí se permite. Claro, y de hecho Bill Skarsgård también fue una especie de vampiro, solo que no es necesariamente, es lo que se considera un upir. Upir. Un upir, Que que es un upir. un upir es un upir Ujú. es la palabra rusa para definir a este tipo de especie como vampiresco. Ok. Pero aquí lo llamativo es que Bill Skarsgård también fue... ¿Sabes quién es Bill Skarsgård, no? No. It. Sí. Ah, Es el hermano de claro, Alexander, claro. ¿no? ¿Esa es tu cara de It? No, es así. Mira, mira. No, él no mete los ojos así. Claro que sí. Pero igual da miedo, ¿eh? Igual da miedo. Que Pero- tú vayas a una alcantarilla y veas esa cara, no vayas a Ojo, buscar nada si tú allí. vas a una alcantarilla, en verdad prefiero conseguirme un vampiro que un payaso. 100%. Debo decirlo. Porque el payaso está como en un ambiente muy ajeno a lo suyo, ¿no? No. Ya va, vamos a empezar rapidito. Yo sé que esto no tiene que ver con vampiros, pero los payasos siempre están en un lugar ajeno al suyo. Series de payaso hace más falta. No. No Eso da yo miedo. no estoy a favor de los payasos. ¿Qué opinas tú de Nadie. los hombres lobo? Que pasaron de moda. ¿Verdad? Pasaron de Pero moda. el hombre lobo... Una de que mis también películas es- favoritas en la vida, de mi infancia, es la de Michael J. Fox, Claro. que juega básquet. Increíble. Pero es que fíjate que pasó algo con Twilight específicamente, que en ese universo hay hombres lobo y... King Wolf. Hombres King lobo Wolf. Que también y- fue una serie. Y vampiros. También fue una serie, es verdad. Y la verdad es que ellos como que no han convivido mucho en la literatura. O sea, el Licaón, que es quizás Sí. el hombre lobo por naturaleza, mitad bestia, mitad hombre, no tiene nada que ver con los vampiros. Claro. En o sea, Twilight algo- fue que los unió un poquito. ¿Te Claro. acuerdas? Bueno, ahí faltan ¿qué? Los payasos. No. Qué loco como estamos hablando, o sea, Escuela de Series o sea, como que estamos... Esto es un episodio donde estamos conectando demasiada información y contenido de otras industrias. Obviamente sigue siendo televisión y todo eso, pero... bueno, cine, estamos Sí. hablando de... por ejemplo, ¿cómo se llama? X-Men Sí, tiene un personaje que se llama Kitty Pryde, claro. que es el inicio del personaje de Buffy. O sea, Buffy nace por ese personaje. ¿En serio? Kitty No, Pryde. eso sí no lo sabía. Kitty Pryde es un personaje que interpreta, de hecho, en la tercera película de X-Men lo interpreta ahora Elliot Page. Elliot Ujú. Page, o no. Sí, creo que sí. Y Kitty Pryde, su poder es básicamente atravesar paredes. Bueno, Buffy nace de Kitty Pryde. No sabía Wow. que está inspirado en eso. Pues Está sí. Increíble. Katie Stewart también interpretó. A Kitty Stewart Pryde. también, sí. Pero lo interesante de eso también es que, bueno, en los superhéroes también hay muchísimos vampiros. Cada vez están saliendo más. Marvel está haciendo lo suyo también. ¿Qué hace un vampiro? O sea, como que O sea, todo si el mundo ahí, aparece un vampiro acá... Se chupa a los muertos. Ajá, y uno tiene que correr porque no, o sea, te va a chupar la sangre. Eso es todo lo que hace. Superman tiene la habilidad de que los vampiros no consideran su sangre atractiva. ¿En serio? Precisamente, quizás Ok. porque no es humano. A O sea, menos que sea Henry un Cavill. zancudo es un vampiro. Un zancudo es un, Un vampiro vampirito, en un potencia. vampirito. Un vampiringui. Claro. Claro, ok. Claro. Bueno, recuerden utilizar el hashtag Escuela de Series de Vampiros para compartir cualquier cosa que tengan que puedan agregar a este episodio. Sí, Y- ustedes en los comentarios quiero que nos digan cuál es su vampiro favorito de la cultura pop. Vámonos. Chao.